Hola, buenos días y bienvenidos al informe de hoy, martes 24 de mayo. Vamos a hacer un poco y sobre todo de manera cronológica y además vamos a empezar al revés de lo que solemos hacer habitualmente. Vamos a empezar analizando los índices europeos, ¿no? El gráfico que tienen en pantalla es el del IBEX 35, que ayer cerró de manera muy buena, siendo de los que más subió dentro del mercado europeo y sobre todo estableciendo un nuevo máximo en precios de cierre, pues máximos que no veíamos prácticamente desde la jornada del día 22 de abril, es decir, más de 2 meses para volver a ver un precio de cierre por encima. Es verdad que no se ha roto ninguna resistencia de consideración, incluso ateniéndonos a lo que es la última caída. El precio ayer cerró prácticamente en el 0,618% de Fibonacci de lo que fue esa caída y sobre todo cerró pues en lo que era resistencia horizontal en el entorno de 8.640 puntos. Bien, de momento ya digo, no está siendo capaz de mantener esa tónica, se encuentra ante resistencias relativamente importantes de corto plazo y de momento es verdad que es el contexto general el que probablemente no le está dejando subir, pero ayer también, evidentemente, fue una jornada alcista para los índices eh, europeos, pero vamos a ver qué es desde entonces, desde que cerraron los índices europeos, qué es lo que ha cambiado. Bueno, hemos tenido una mala jornada en la noche asiática, con caídas prácticamente en todos los índices. Hemos tenido una revisión a la baja del Producto Interior Bruto chino y que, por cierto, también se suma a las cada vez mayores tensiones entre China y Taiwán. Evidentemente, de fondo está la guerra de los semiconductores y que además se está metiendo baza, como no podía ser de otra manera, Estados Unidos, ¿no? Y claro, China ya le ha dicho que, que al lorito con lo que dice, con lo que suelta y que se ande con ojo Estados Unidos. Bueno, lo de casi siempre, ¿no? Lo que pasa es que en un mundo en el que antes de la invasión de Ucrania, pues pensábamos que todo se quedaba un poco en bravuconadas, ya estamos viendo que esas bravuconadas pueden saltar a ser algo patético para la humanidad entera en cero coma, ¿no? Depende de la categoría de nuestros dirigentes y está claro que hace demasiados años que padecemos por todos los lados unos dirigentes que en el fondo no nos merecemos, la verdad. Pero bueno, este es uno de los motivos. El otro motivo probablemente es por eso por lo que ahora mismo los índices norteamericanos, sobre todo, en futuros, sobre todo los del Nasdaq, fíjense que ya vienen cayendo un 2%. Ayer el rebote fue de un 1,5%. Ahora mismo ya caen un 2% como consecuencia también del profit warning de determinadas tecnológicas. Ayer concretamente fue Snap, que en After Hours viene cayendo un 31% y que a estas horas también en After Hours se está arrastrando pues a títulos como Meta Platforms, Twitter, Alphabet o Pinterest, ¿no? Y este es uno de los motivos por los que ahora mismo está cayendo tanto el mercado americano en futuros. Ya sabemos que esto cambia, pero vamos, desde luego el que diga que ahora mismo tiene claro cuál es el escenario de un día para otro, porque para mí el escenario general está hoy por hoy bastante claro, es un escenario bajista y en el que evidentemente la parte divergente sigue siendo en Europa, cuando además, pues, bueno, yo es que hace ya tiempo que desistí de tratar de entender las cosas desde el lado macroeconómico, porque no entiendo que precisamente ayer, cuando Lagarde anunció que iban a subir tipos de interés, pero solo de 25 en 25 puntos y solo dos veces, la primera en julio, solo dos veces en lo que queda de año, cuando hasta ayer el consenso del mercado apostaba por subidas de 125 puntos básicos en total, y ahora van a ser solo de 50, y el mercado lo está tomando de maravilla. De hecho, el euro no hace más que apreciarse. De verdad que o sea, el Banco Central Europeo está actuando mal, tarde, mmm, sin embargo, es como aquel que tiene títulos de una compañía y va perdiendo un 80% y se hace él solito, o ella solita,
esta reflexión, dice, no, no pasa nada, total, hasta que no venda, pues esto es la política de hechos consumados, ¿no? En Europa exactamente igual, no se está tomando la más mínima medida, todos los parámetros macroeconómicos descabalados, pero no pasa absolutamente nada. Y de hecho, las bolsas subiendo, el euro rebotando contra el dólar, por cierto. Me río yo, bueno, me río no es la palabra adecuada. ¿Dónde están las repercusiones de las sanciones a Rusia y demás? Si está a 57 rublos contra el dólar. Ese es su nivel más alto en los últimos 4 años. Yo de verdad que no acabo de entender esto. Por eso digo que al final, gráficos, gráficos y gráficos. Y hoy por hoy, lo que nos dicen los gráficos en Europa, es verdad que no hay motivos para vender, pero tampoco los hay para comprar. Estamos en resistencias y aún así resistencias de corto plazo. El DAX no es capaz de superar la secuencia de máximos decrecientes. Así no se sube. También es verdad que de momento, tal y como está, no se baja, pero no se sube. Yo siempre, o llevo mucho tiempo pensando, que con la obcecación que hay en la política económica y monetaria europea, más que probablemente cuando se produzcan las caídas va a ser simplemente como consecuencia del contagio con respecto a los mercados americanos. No porque aquí en un momento determinado tomemos de golpe una conciencia colectiva de que esto no puede continuar así, ¿no? Eh, porque y tenemos que darnos cuenta de que cuando se imponga la realidad, porque ya nos está empezando a hablar, ya incluso se está dejando atrás el concepto de estanflación. No, no, ya vamos directamente a por el de recesión. Si ese escenario se pone sobre la mesa, ¿qué margen de actuación añadido tiene el Banco Central Europeo en política monetaria? Cuando precisamente lo que toca es exactamente todo lo contrario para paliar la inflación. ¿O vamos a ir hacia una nueva invención de ingeniería financiera? No lo sé, no lo sé. La verdad es que yo y sé que muchos me van a llamar pesimista. Bueno, es que lo soy. Es que no veo ningún motivo para el aliento, ¿no? Y para pensar que al menos con datos objetivos en la mano, datos que se están produciendo ahora, no que sean expectativas, no, datos que se están produciendo y que nos llevan a expectativas bastante peores, porque la bolsa es verdad que no descuenta realidades, sino expectativas. Yo no veo ningún motivo para que esto pueda tirar hacia arriba o pueda seguir tirando hacia arriba. En fin, en todo caso, como digo, los gráficos. Ahora mismo, tal y donde están los mercados, yo sigo fijándome en los 13.380 del DAX. Para mí es la clave. Y solo con precios por encima de 14.500 se empezaría a pensar en otra cosa. Mientras tanto, todo lo que esté sucediendo es abundar, que no es poco para los mercados europeos, abundar en la nada, abundar en la lateralidad. ¿De acuerdo? El Eurostoxx 50 mucho más cerca que el DAX de sus mínimos, nivel a vigilar sin duda 3.530. Pero observen la secuencia, además, cómo está respetando la directriz bajista, todos máximos descendentes. En fin, así no se sube, ¿no? Hoy puede ser un día importante porque de ser, digamos, una caída relativamente profusa en los mercados americanos, simplemente como están, un 2%, un 2,5%, habrán conseguido un nuevo mínimo. Es decir, cada vez bajamos un peldaño más en la estructura bajista. Y esto sí o sí, al final, tiene que acabar trasladándose al mercado europeo, ¿no? El índice sectorial bancario, ayer muy buen comportamiento, que sí lo lleva pues a acercarse a resistencias importantes, ¿no? Ahora mismo la que tiene más, digamos, la que tiene pendiente es la zona de 90, por encima de la cual, al haberse ido por encima del 0,618 de lo que ha sido el último impulsito bajista, bueno, pues puede propiciar la continuidad en las subidas, ¿no? Pero no parece lo más razonable a tenor de lo que estamos comentando, ¿no? El Dow Jones, ayer un buen rebote, efectivamente. Insisto que hoy en la apertura, si todo sigue como está ahora mismo, bueno, debemos pensar que a estas horas quienes estamos cotizando también los futuros americanos prácticamente somos nosotros, ¿no? Y que hemos dicho siempre de los europeos que sin Estados Unidos no somos nada. Nos falta nuestro guía espiritual, ¿no? Por lo tanto,
A partir de la 1, 1:30, 2 de la tarde empiezan a ser mucho más relevantes las cotizaciones de los futuros americanos porque ya son ellos mismos quienes empiezan a cotizarlo, ¿no? Y no digo que tengan más criterio técnico ni económico, simplemente mueven mucho más y son los que marcan tendencia, no nos vamos a engañar. Pero ayer, efectivamente, buen rebote. Vamos a ver cómo queda matizado este rebote con la apertura de hoy y tal y como vienen los futuros, insisto. Y a vigilar, por supuesto, y muy de cerca, el soportazo de cortito plazo que nos deja en 31.250, por debajo del cual no es que se reanude, volvemos a tener un nuevo mínimo, porque para mí esto es simplemente una estructura bajista, con rebotes, todo lo que queramos, pero estructura bajista. ¿De acuerdo? Y ya sabemos cuál es el objetivo mínimo de esta formación triangular, la zona un poquito por debajo de los 29.000, lo cual es irse por debajo del máximo nivel de corrección proporcional a todo el impulso que nació en octubre. Y este es el último que se ha sumado a la fiesta bajista. Recordemos que hasta hace una semana, 10 días prácticamente, era el que mejor estaba aguantando, porque no había calado aún la sensación de que también la economía real, la economía tradicional, sector servicios, todo esto estaba tocado. Pero vamos, vemos los gráficos recientes de Home Depot, Walmart, Walt Disney y asustan, pero mucho, pero mucho. En el caso del SP500, lo mismo, exactamente lo mismo. Sigue con su estructura bajista. Ayer rebote, vamos a ver qué sucede hoy. Y el Nasdaq 100 lo mismo, un rebotito menor de lo que lo tuvieron los demás, por lo tanto se encuentra muy próximo a lo que ha marcado recientemente como soporte. 11.750 en precios de cierre es el nuevo nivel por debajo del cual las cosas se van a complicar y mucho. Recordemos, pensemos que ese nivel 11.750 es prácticamente el 50% de toda la subida, pero ya no desde octubre, no, desde marzo de 2020. Es decir, el Nasdaq ya ha entrado en un proceso correctivo a todo lo que se inició cuando salimos de lo peor de la pandemia. Me refiero en bolsa, no a la pandemia. Ahí lo tenemos, desde marzo de 2020. Y ya estamos en el 50%. Si pierde ese nivel, 11.750, siguiente objetivo, el 0,618, 10.520. Ojo que estamos hablando de caídas importantes, pero a mi entender son las que tocan. ¿De acuerdo? El de semiconductores de Filadelfia, como ven ayer, subió, por supuesto, pero fue el que menos subió como consecuencia precisamente de lo que les he comentado anteriormente del conflicto que afecta sobre todo a los semiconductores, ¿no? Russell 2000, ahí lo tenemos prácticamente perdiendo todo lo ganado ayer, porque este es el que está cotizando en futuros en tiempo real ahora mismo. Lo tenemos prácticamente perdiendo todo lo ganado ayer. El bono europeo que está, bueno, pues en un proceso un tanto lateral, aún así en ningún momento ha sido capaz de quebrar la estructura de máximos decrecientes. El bono americano, por la mínima, sí lo ha logrado, pero vamos, también está metido dentro de un lateral. Tiene que empezar a superar en resistencias para pensar en un cambio de estructura, de bajista al menos a modo rebote, que yo no creo que acabe sucediendo. El crudo, bueno, pues todo fue tocar la resistencia en 115 y de momento no ha podido, pero se sigue manteniendo dentro de este lateral que impide tomar ninguna decisión en el momento actual. El euro dólar que parece querer consolidar, y esto es lo que me llama también mucho la atención, el euro apreciándose, no sé por qué extraña razón, pero desde luego está sucediendo desde que Christine Lagarde anunció que las subidas van a ser tan timoratas como lo que he comentado anteriormente, ¿no? Y sin embargo el mercado lo da por maravilloso, obviando que hay un problemón. Bueno, Estados Unidos se está cogiendo el toro por los cuernos. Les debe a donde les debe, pero está cogiendo el toro por los cuernos. En Europa se está haciendo algo cero. Es verdad que mientras el euro esté por encima de 1,06, lo normal es que el oro
siga protagonizando movimientos alcistas. Ahí lo tenemos. Hablamos estos últimos días de él y la aproximación a la zona de 1780 parecía una buena zona para tomar posiciones en principio especulativas, que ahora incluso podrían convertirse un poquito más en posición de swing trading y tratar de aguantarlas, porque de momento está reaccionando pues como debería hacerlo. De la misma manera la plata, aunque a corto plazo, bueno, pues está un poco también más en remisa a seguir los movimientos del oro, pero esta zona no me parece en absoluto una mala zona, incluso para comprar. Y por último, el gas natural, fíjense, el subidón de ayer. Ahora hay que estar, para quienes no estén dentro, ahora hay que estar muy pendientes de que rompa por encima de 9. En cuanto eso suceda, me parece que se vuelve a abrir un terreno maravilloso para volver a comprar. Fíjense que estamos hablando de que por encima de 9 prácticamente no tiene nada en términos de resistencia. Observen que esa fue en su momento también una resistencia tremenda. Pum, pum. Sin embargo, si es capaz de superarla, no tendría nada en el camino, excepto como primera resistencia el 0,618% de Fibonacci de lo que fue toda la caída desde sus máximos históricos, ¿no? Bueno, creo que históricos. Aquí tengo datos desde el 91, creo que sí. Por lo tanto, un recorrido relativamente ambicioso y en términos técnicos relativamente sencillo de conseguir, ¿no? Pues estarían servidas todas las premisas para que eso sucediera. Aquí el problema es la volatilidad del subyacente, ¿no? Por lo tanto, si habitualmente nos queremos permitir pues un 3, un 4% de stop loss, yo creo que en este caso, solo cuando rompa por encima de 9, en este caso debiéramos permitirnos, pues, como poco un 6%. Y que ello nos lleve a tener, por lo tanto, una buena praxis en términos de gestión monetaria. Vamos a entrar al principio solo con la mitad de lo que tuviéramos pensado destinar. Y así, como mal mayor, estaremos perdiendo lo que habitualmente tenemos como pulmón financiero, ese 3-4% como mucho. ¿De acuerdo? Y por último, en términos de títulos, pues a ver, es que es complicado, ¿no? Pero entiendo que muchos de quienes me están escuchando no compartan mi visión del mercado y que por lo tanto crean que este es un buen momento para comprar. No sé por qué motivos, pero bueno, cada cual tiene los suyos, ¿no? Yo hablaría en el mercado europeo de Alstom, de Adidas, y diría que poco más. En España no destacaría prácticamente ninguno. Si me obligan casi a punta de pistola, hablaría de Grifols y Santander. Por muchos motivos descarto los demás. No todos ellos porque tengan un mal aspecto técnico, sino que algunos, como muchas eléctricas, están muy próximos o en todas sus resistencias de medio y largo plazo, ¿no? Desde luego en resistencias no se compran, ¿no? Y en Estados Unidos, pues casi hablaría desde el lado largo, casi exclusivamente de Merck, la farmacéutica. Y poco más. Pero fíjense, por ejemplo, y esta es pues una tónica de nuestros días, ¿no? Esta mañana, a primerísima hora, y analizando, pues bueno, todo lo que estamos viendo ahora mismo, veía el gráfico de RVE, la eléctrica alemana. Fíjense qué gráfico, olvídense de esta vela porque es la que nos está dejando hoy. Llevamos 31 minutos de apertura del mercado. Esa es la vela que nos está dejando hoy. Ahora bien, observen su aspecto técnico. Todo lo que era estar por encima de ahí, fíjense qué enorme resistencia, pum, pum. Fíjense el día que la rompe como lo deja, dejando un pequeño hueco, una vela blanca enorme, muy aparente. Y ayer incluso, aunque nos deja una vela negra, pero con un hueco al alza, incluso una jornada alcista. Tiene cosas importantes en el camino, resistencias importantes en términos de resistencias horizontales, no. En términos de Fibonacci, tiene alguno en el camino. Bueno, pues en la zona de 44,60 que ni siquiera ha llegado a estar. Habitualmente no se rompe una resistencia de esas características en el corto, casi ya medio plazo, para subir solamente un 2 o un 3%. Lo normal es que pudiera tener un camino mucho más expedito hacia niveles sensiblemente superiores. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en la apertura? Guantazo del 4 y pico por ciento. Ahí lo tenemos. Que incluso ya lo sitúa por debajo nuevamente de lo que anteriormente era la resistencia.
Este es el mal de nuestros días. Una volatilidad, un VIX que en términos absolutos pasa de subir un 12% en un día a caer un 8%. Es simplemente una locura. Por eso, durante todos estos días, incluso desde el lado corto hemos tratado de evitar hablar de títulos en concreto, porque es que con esta volatilidad nos van a echar. Lo normal es que nos echen. Tengamos la prudencia que tengamos. Pongamos el stop donde lo pongamos. Nos van a echar. ¿Con qué motivo? Con ninguno. Por lo tanto, es preferible, y aún así, esperar siempre a que las cosas sucedan, pero es preferible actuar en otro tipo de subyacentes, por ejemplo, los índices. Los índices son bastante más nobles y una caída del 3% la podemos aguantar. Y una caída de un 3% es sintomática de que algo no está funcionando. O una subida, según estemos largos o cortos. ¿De acuerdo? Pero en títulos es realmente complicado. Títulos para cortos tampoco crean que hay tantos en el momento actual. En el mercado europeo destacaría a Ahold, por ejemplo, y en el mercado americano, Intel, recuerdan que hace solo unas jornadas hablábamos de que Intel estaba en tal soportazo que probablemente pudiera suponer para el corto plazo, en principio para operaciones muy especulativas, pudiera suponer una buena opción. Y hacíamos este ejercicio, observen ese soportazo para Intel. A ver, ahí lo tienen. ¿Ven? Estamos hablando que viene funcionando desde 2010, finales de 2017, pum, 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 y estaba justo ahí hace unas 3, 4 jornadas, justo ahí. Podía suponer una buena opción. Ojo, ese nivel era 42,72, estamos en 42. Podemos certificar que ha perdido el soporte, yo preferiría, y no pasa nada por esperar como poco, a verlo pues con un 2-3% por debajo de esos 42,72, por lo tanto estaríamos hablando de la zona de 41 o 25 o algo así. Cuando eso suceda, no solamente ya el lado bueno no será este, sino que lo que procederá, más que probablemente, sea toma de posiciones cortas. A ver un momentito, que quiero aquí, que quiero pintarles también. No se puede hablar de un canal. No, no, sí se puede hablar de un canal. Disculpen que lo esté haciendo en vivo y en directo, porque probablemente el precio venga canalizado desde aquí. Ahí lo tenemos. ¿Y dónde está ahora mismo? ¿Qué zona ha tocado? La base del canal. Así que niveles por debajo de los que les he mencionado, incluso por debajo, los mínimos de anteayer. La zona de 40-30. Cuando veamos ese nivel en precios de cierre, se abren absolutamente todas las espitas para poder tomar posiciones cortas. Y ojo, que con que simplemente vaya a buscar la proyección de la anchura del canal, estaremos hablando de un guantazo enorme. Y además, fíjense que este es un título que ya ha corregido toda la subida, incluso está un poquito por debajo, desde marzo de 2020, es decir, cuando todos los mercados reaccionaron por última vez al alza de manera tan impactante, ¿no? Este título ya está por debajo, es decir, su aspecto técnico de seguir consolidando por debajo de 42,70 es simplemente horroroso y probablemente anticipador de caídas mucho más importantes, que sería también como consecuencia de que los mercados prosiguen con su escenario actual, y hablo de los americanos. Bueno, pues nada, lo dejo por hoy porque me estoy enrollando mucho. Un saludo y hasta mañana. Cuídense.